el artículo para trabajar es el artículo de Gildardo Antonio Bueno Romero acerca del populismo. Es un artículo que es útil para poder comprender de manera contextual y general el concepto de populismo, un concepto que se usa mucho hasta el presente inclusive, y que poco se analiza o poco se debate. Y de la misma manera que va a servir para poder articular el siguiente texto que hay para leer en este espacio de la clase número 8. En principio, ¿qué es el populismo? ¿No? Entonces, el populismo ha sido recargado de múltiples contenidos y significados hasta hacer de él un concepto opaco, tan vago y ambiguo que Roxburgh propuso eliminarlo de las ciencias sociales. Entonces, es un concepto que se ha usado tantas veces y de manera tan desordenada de alguna manera que no permite hacerse de él de una noción acabada o delimitada. Entonces el populismo se soporta varias definiciones, como ideología, como régimen político, como forma de gobierno, como conjunto de prácticas políticas, un proyecto anticapitalista, como tipo de liderazgo carismático y manipulador, como estrategia política, como estilo de gobierno, como discurso demagógico, como política intervencionista y asistencialista, política social con fundamento en la redistribución del ingreso, como política neoliberal mediática, forma de democracia directa, mecanismo antidemocrático, movilización política desorganizada, movimiento social, régimen autoritario legitimado por el pueblo, entre otras nociones que podríamos incluir en la noción de populismo. Lo interesante es que muchas de estas definiciones son abiertamente opuestas, como decir forma de democracia directa y decir en paralelo mecanismo antidemocrático. Hablar tranquilamente de política social con fundamento en la redistribución del ingreso o política neoliberal mediática. Entonces, el problema aquí en adelante es definir el populismo. Entonces dice, algunos proclaman que el populismo se expande por toda América Latina en contextos alejados del ideal democrático, con desequilibrio social y político y económico, con instituciones débiles y excluyentes de sectores sociales. O sea, esas serían las condiciones aparentemente para la emergencia del populismo como proceso. Por otra parte, el problema es que ante la incertidumbre del concepto, sus construcciones y contenidos se proyectan descuidadamente en torno a temas secundarios como la estrategia política, el estilo, las formas discursivas, ocultando o excluyendo los temas principales que se descubren al estudiar su trascendencia histórica, como son la participación política popular, la soberanía nacional, reformas en torno a la propiedad del Estado y políticas de inclusión social. Entonces, cuando uno usa este concepto de manera tan a diestra y siniestra, sin delimitarlo, con un grado de incertidumbre importante, termina aplicándolo de manera casi bestial, callejera de un uso que no lleva a ningún lado, que no tiene un resultado efectivo y que permite la mala interpretación, ¿sí?, y el mal uso de un concepto y en definitiva la manipulación del mismo concepto. Bien, ¿cuál es el método que propone Bueno Romero para abordar este problema? Dice, dos herramientas útiles para analizar la lectura de los conceptos de populismo: las orientaciones conceptuales, los universos de observación. La primera, ¿sí?, las orientaciones conceptuales, da cuenta de la direccionalidad de los contenidos y el énfasis que los autores dan a las esferas económica, social y política. La segunda, o sea, los universos de observación, descubre los temas de debate que han estructurado el populismo y permite estudiar la existencia del populismo en una realidad específica. O sea, básicamente es dar el salto y salirse de estas discusiones de perogrullo, de seguir utilizando la categoría de manera indiscriminada y pasar a elaborar una reconstrucción del concepto de populismo, no solamente en términos conceptuales, sino en términos concretos del uso cotidiano, de dónde se puede detectar
¿sí? Justamente la existencia de populismo. En base a los casos empíricos, a los casos reales, materiales, poder comprender qué es lo que hace que esos casos reales o formen parte o puedan ser llamados como populistas. Uno de los problemas es el estiramiento conceptual, que de alguna manera ya lo viene marcando. Entonces, el porqué del estiramiento conceptual del populismo se explica por su lógica de uso. Básicamente por el modo en que se usa desde el principio. El populismo se estira como concepto, se puede usar para una cosa, se puede usar para otra, o se puede no usar. Entonces, el uso del populismo en Latinoamérica inicia a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se trata de explicar las profundas transformaciones políticas, sociales, económicas de Argentina, Brasil y México, en reacción con eventos como la caída del Estado oligárquico. O sea, poder entender qué está sucediendo en Argentina, donde el famoso modelo agroexportador se cae a pedazos, el monoproductor de materias primas, en particular de café, ¿sí? Ese sistema brasileño que se cae a pedazos en el 30 y que no puede seguir produciendo únicamente café. La estructura de producción enequenera y de exportación de bienes primarios mexicana, que toca fondo en la década del 30, con la crisis del 30 casi en los tres casos, pone en evidencia la emergencia de un modo distinto de hacer política y un modo distinto de hacer uso del Estado. El Estado cumple una función distinta. Por lo tanto, es el escenario de emergencia del populismo, del concepto de populismo, es justamente el proceso de deterioro del poder de la oligarquía, del poder de ese sistema o de ese mercado mundial estructurado que había dividido el trabajo a nivel mundial, donde algunos producían bienes primarios y otros producían bienes industrializados. El resquebrajamiento de ese sistema, de esa división internacional del trabajo, tiene como emergencia, en el caso latinoamericano, de este uso y concepto de populismo, que emergen, vuelvo a decir, de las propias ruinas del Estado oligárquico. Tres momentos donde se ven bien marcados esta emergencia del populismo. Alrededor de 1930, coincidente con el agotamiento del modelo agroexportador y el impulso del nuevo modelo de industrialización y sustitución de importaciones, conocido como ISI, la quiebra del Estado oligárquico, el surgimiento del Estado Nacional Popular, mientras que en Estados Unidos se hablaba de estado de bienestar, una época que para América Latina implicó cambios en su estructura social, movilizaciones de masas, alianza entre clases sociales, inmigración del campo a la ciudad, cambios políticos y adopción de políticas sociales en beneficio de las clases excluidas. Entonces, ese conjunto de prácticas, de procesos, que en Estados Unidos se llama estado de bienestar, en América Latina se lo nombra en principio como populismo y es resultado de la quiebra definitiva del Estado oligárquico. Segundo momento, alrededor de 1960, cuando se experimentó una alta concentración de riqueza y de monopolios, el endeudamiento de la región, el desempleo y reducción de salarios, la crisis del modelo de sustitución de importaciones, el panorama del cual se responsabilizó a los llamados regímenes populistas. Muchas de las explicaciones se dieron con ocasión del populismo, con conceptos que a partir de la teoría de la modernización y de la teoría de la dependencia quedaron ligados al desarrollo. O sea, en los 60 aparece una crítica a esos modelos populistas y en esa construcción de la crítica aparece el mote de regímenes populistas, como si fueran auténticas dictaduras o estructuras esclerosadas, carentes de democracia, y por lo tanto reciben el concepto de regímenes. No hablamos de regímenes oligárquicos, pero sí se construye esta noción de regímenes populistas, como si fueran auténticas dictaduras o autocracias de líderes poderosos que hacen lo que quieren con el país. Entonces, la crítica alrededor de los 60, que tiene que ver también con el deterioro y de alguna manera el agotamiento del proceso populista en términos económicos, lleva justamente a esa construcción, a la emergencia
del uso de este concepto, de esta palabra, de esta nominar al populismo, pero ahora con una carga negativa. El tercer momento, alrededor de 1980, con fenómenos como la crisis económica de Brasil y Argentina de 1982, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones con el inminente paso al modelo neoliberal y también el colapso de la Unión Soviética, que dio lugar a que el capitalismo, ya sin la amenaza de la fuerza del comunismo, mostrara un rostro agresivo para acumular capitales con políticas de libre comercio y globalización. Este tercer momento ya no es como en el segundo, que es una crítica al populismo desde la perspectiva desarrollista, es una crítica al populismo desde la perspectiva neoliberal. Y ahora sí es violentamente, ¿sí?, arrasadora de toda política de control de la economía. Entonces quedan dentro de la lógica populista incluso los propios desarrollistas que habían levantado el dedo contra el populismo en aquel segundo momento. ¿Cuáles son las críticas? El concepto de populismo arreció en desdeñoso cuando se robustecieron las críticas de un enfoque económico, quienes demostraron la ineficacia de las medidas económicas instauradas por regímenes populistas que inicialmente trajeron un aparente bienestar, pero debilitaron el aparato estatal trayendo inflación, carencia de divisas y devaluación de la moneda. Estas fuertes críticas señalaban la ineficacia de las políticas adoptadas por el populismo y abonaron el terreno para otras medidas de estabilización en el marco neoliberal propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington. O sea, esta es de alguna manera el armamento que el Fondo Monetario Internacional, el Consenso de Washington y el Banco Mundial van a volcar contra el populismo, hablando de la ineficacia de las medidas económicas propias del populismo, para desmantelar básicamente la presencia del Estado en la economía. Entonces, toda presencia del Estado en la economía va a ser asociada al populismo. Es el eje esencial de entender la crítica que se le hace al populismo desde esta perspectiva. ¿Cuáles son los contraargumentos? ¿Cuál es la devolución a esas críticas? La primera respuesta es una evolución conceptual que ofrecen Laclau y Retamoso. Se también dio lugar a afirmar beneficios y significativos logros de aquellos regímenes, o sea, el populismo, tales como la participación, la construcción de identidades populares, la conformación del pueblo, la participación política popular, la vía de fortalecimiento de la democracia, una guía social, política y económica de un nuevo proyecto de sociedad. Estos eran justamente los ejes que también permitieron el populismo. O sea, la respuesta de Laclau y Retamoso apuntan básicamente a evidenciar que el populismo no es solamente una política económica, sino que también permite la construcción de identidades, una mayor participación política, una democratización de la sociedad, además de tener un modelo distinto de sociedad. La segunda respuesta la marca la década del 2000, donde surgió un interés por redefinir el concepto de populismo a propósito de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Debate que se reafirma al analizar las propuestas políticas y económicas de estos gobiernos y su proximidad a los modelos históricos llamados populistas por su discurso, por la defensa de la soberanía nacional, por las nacionalizaciones propuestas, por su orientación de izquierdista y la oposición a la política neoliberal. Entonces la segunda respuesta es la respuesta política, es la respuesta concreta, ¿sí?, desde los partidos políticos, que tienen diferentes orígenes a simple vista. O sea, Hugo Chávez como un ex militar integrante de un golpe de Estado, Néstor Kirchner, un presidente llegado después de una crisis fatal económicamente en la Argentina, Evo Morales, integrante de un partido forjado en alianzas, pero básicamente ubicado en el socialismo, Rafael Correa, desde una especie de democracia popular, que llegan los cuatro a un mismo destino. Incluyendo a esto Lula da Silva, incluyendo a esto Lugo en Paraguay, también un primer momento en Chile y que después se acompaña con Michelle Bachelet, también con la posibilidad del Frente Amplio en Uruguay. O sea,
ese proyecto populista empieza a emerger, dice, según el autor, con una orientación izquierdista, podríamos llegar a pensarlo, podríamos pensar que entre el centro y la izquierda. ¿Cuáles son los modelos empíricos? O sea, para poder analizar en lo concreto. En lo concreto, hay una mirada positiva. Desde la esfera política se observan liderazgos fuertes, personalistas, con capacidad retórica, de motivación de diferentes sectores sociales, bajo las consignas de unidad social, nacional y defensa de la soberanía nacional. En otros términos, en la esfera económica se consideran reformas legislativas que tienen como centro las políticas proteccionistas e intervencionistas conjugadas a la idea del nacionalismo, o sea, la protección de la industria nacional y el fomento del desarrollo industrial local. Desde la esfera social se examinan reformas sociales, incluyentes de los sectores desfavorecidos, procesos de incorporación popular, movilización del pueblo, sectores excluidos, que como sujetos colectivos son base de la legitimación del poder. De algún modo son, desde la esfera social, una serie de políticas que tienden a la democratización de la propia democracia, al asegurar la participación política de mayor cantidad de sectores sociales. Desde el aspecto negativo, lo que se marca es, de la esfera política, las estrategias de manipulación, el discurso maniqueo, o sea, nos referimos a blancos y negros, enemigos y aliados, la extralimitación del poder, el estilo del líder, al ponerse por encima de las instituciones se adquiere un carácter autoritario, se dice incluso fascista, que corroe las instituciones democráticas. En otro término, de la esfera social, la proyección de reformas que no solucionaron los problemas del pueblo, que terminaron por afectar las clases medias y bajas que se pretendía proteger. De la esfera económica, la legislación proclive al intervencionismo del Estado y al proteccionismo económico, que conformó un todo de política incoherente, equivocada, cortoplacista, que no solucionó los problemas estructurales de religión y que provocó déficit fiscal. No olvidemos que esta propuesta negativa está haciendo hincapié en una serie de cuestiones que están cargadas de ideología, igual que la propuesta positiva. Trascendencia histórica del concepto de populismo. Básicamente existieron 5 orientaciones para poder pensar el populismo en términos intelectuales. Una primera orientación ecléctica e histórica, donde se dilatan y hacen más amplios los contenidos del populismo, donde es más difícil saber qué es populismo porque parece ser todo. Ahí se hace hincapié en la participación política, o sea, en todo movimiento que tenga un incremento en la participación política, en la inclusión social y en el poder de un líder con cierto grado de actitud discursiva. La orientación económica critica medidas de intervención económica afines al keynesianismo y de construcción ideológica. O sea, la orientación económica, cuando se analiza el populismo con una mirada económica, tiende a mirarse siempre en la intervención del Estado en la economía. Y se los asocia con el keynesianismo y con la construcción ideológica en torno a la economía. O sea, repartir en base a los intereses ideológicos. En la orientación al liderazgo político se hace referencia a que el líder manipula la voluntad, que la esfera económica y social son dependientes del liderazgo, o sea, el capricho del líder, el uso de conceptos aplicables a cualquier caso. En cuanto a la orientación ideológica, se marca muy bien el uso del concepto de ideología, que complejiza su delimitación. Entonces, como el concepto de ideología es un concepto bastante vago y el populismo también es un concepto bastante vago, como estamos viendo, es bastante complejo mezclar ideología y populismo porque poco se entiende. Lo que más se puede marcar en esto es la importancia que se construye en esto de ser opuesto a algo y construir constantemente ideas de antagonismos, como peronismo y oligarquía, como indígenas y blancos, como pretos y blancos. La quinta de estas orientaciones es la orientación preformativa, que tiene que ver más que nada con los últimos progresos intelectuales de Laclau, o sea, más vinculados a lo que podríamos llamar Chávez, Evo Morales y el kirchnerismo, que marca cómo a través del populismo se permite la materialización de la acción política, la construcción de pueblo,
la configuración de demandas sociales, la reinterpretación de imaginarios, teniendo en cuenta la subjetividad de los sujetos, la cultura y los discursos. ¿Cuál es la idea? La idea de que existe una construcción discursiva de la unidad. Tiene que ver con la importancia que performa, o sea, que va dando una estructura desde la unidad, desde la noción de pueblo, la noción de nación, y en esto mucho los eventos multitudinarios, las acciones culturales que permiten la construcción de un todo, de un colectivo unificado.